Muchas bendiciones. Dios te bendiga mucho. Nacer en Cristo, gracias. Gracias por ser parte de este lugar. Cuando digo nacer en Cristo, sabes, me estoy refiriendo a todos los integrantes de la iglesia y gracias de verdad por compartir su vida espiritual con nosotros y por darnos el lugar que nos dan a nosotros en su vida, lo que nosotros también hacemos con ustedes. De verdad, muchas gracias. Saludo a los amigos, a aquellos que puedan ver este video, deseándoles las más ricas bendiciones. Y bueno, hoy seguimos con el protocolo de tener, en nuestro caso, o no tener la posibilidad de hacer un culto como quisiéramos, y estamos a puertas cerradas, pero estamos transmitiendo como se nos permite protocolarmente hacer. Y bueno, vamos a compartir hoy la palabra de Dios en este día domingo. Y tengo expectativa con respecto a ella. Quizás alguno pueda mirar las cosas que están pasando en la sociedad, ¿no? Y algunos se demoralizan. Yo veo que hay personas que están cabizbajos o cabizbajas. Y me nacen muchos interrogantes. Motivo por el cual, buscando el rostro de Dios y viendo algo que mis ojos vieron estas horas atrás, fui movido a compartir esto con vos. La palabra hoy tiene un título que se llama Muerto de frío. Muerto de frío. Es una frase, ¿no? Una frase singular que para algunos puede rememorar algo triste. Por ejemplo, si vamos a lo literal de la frase, uno puede pensar en algunas personas que han tenido la desgracia de tener que estar en las calles y lamentablemente han llegado a perder sus vidas en el frío de una ciudad, sin tener abrigo. Y hay personas que tienen un nexo con esa realidad, o quizás haber visto a alguien en esa situación, y es triste, verdaderamente triste pensar en algo así. De frío se muere de muchas formas, de hipotermia, en el agua. Y también hay algo que a mí me hizo reflexionar o pensar o sacar algunas ideas con respecto a el video que se va a estar proyectando aquí a mis espaldas, con respecto al monte Everest. Es un lugar que está en la frontera de Nepal y de China, entre medio de esas dos naciones. Y es un lugar muy buscado por aquellos que quieren tener sensaciones fuertes, ¿no? Aquellos que quieren experimentar cosas fuertes en su corazón. Saben que va gente de todas partes del mundo por estar en las cumbres del Himalaya a ver un monte que se llama justamente Everest, como te dije, que es el más alto del mundo. La mayoría lo sabe, ¿no? Más o menos llega a los 9.000 metros de altura y es la parte más alta natural de la Tierra. No hay ningún lugar más alto en la geografía del mundo que ese lugar. Entonces eso llama la atención a muchos. Ahora hay muchas particularidades sobre ese lugar. En el tiempo, con el pasar de los años, muchos de los que fueron a escalar ese lugar, a veces en grupos familiares, a veces solos, a veces con amigos, de distintas formas, profesionales, distintas personas, han encontrado la muerte en ese lugar. Por lo cual se remite también al nombre que quiero hoy transmitir, ¿no? Muerto de frío. Murieron justamente por el frío o por la falta de oxígeno. Dado que una vez que uno pasa, nos explican ellos, que los que conocen el tema, una vez que se pasan de los 8.000 metros de altura, en ese lugar, especialmente donde no hay vegetación y hay muchos factores más que suman para eso, no hay oxígeno. Hay muy poco oxígeno. El 30% estiman de lo que debería haber para que el hombre pueda respirar. Entonces, muchos lo hacen con oxígeno artificial, con tubos, y algunos pocos han podido llegar solos. Pero en todas esas epopeyas de muchos grupos o personas, muchos murieron. Se estima de bases de información que más de 200 en los últimos tiempos. Y también existe la peculiaridad de que para aquellos que suben las montañas esas, encuentran que más o menos hay entre 40 y 50 cadáveres. Personas que no se han movido, que está todavía su cuerpo ahí, los han dejado ahí.
Y algunos hasta los usan de señal, ¿no? Como para identificar un camino. Cosas extrañas, raras. Pero esas personas murieron o por falta de oxígeno o por un exceso frío, ya que se ha sabido de que se ha experimentado temperaturas hasta menores a 50, 60 grados bajo cero en ese lugar. Es mucho frío. Ahora, llevando esto a nuestro mundo, con el que siempre tratamos de sacar una enseñanza, el mundo espiritual. Qué feo que es también morir de frío en lo espiritual. Qué feo que es que nosotros, en estos tiempos que vivimos, que nos toca vivir, estemos dentro de la lista de aquellos que se han enfriado. Qué triste que es. No lo digo como o con ánimo de juicio. Lo digo con tristeza, como muchos pueden identificarse conmigo. No es para nada lindo saber que alguien que en algún momento tuvo toda la fuerza en su vida para servir al Señor, en otro momento, en otra época de la vida se enfrió. Para los que acompañamos a esa persona, es triste ver esa condición. Más cuando se ha hablado a esa persona y no ha entrado en razón, o no ha podido entrar en razón. Porque el clima de la frialdad espiritual lo hizo quedarse en ese estado. Y ¿saben? Lo más triste de enfriarse espiritualmente es llegar a esa condición, morir. Y muchas veces sucede. Pero está en nuestro afán, en nuestro deseo orar y clamar a Dios para que esto no se repita o se repita las menos veces posible. ¿Cómo? Intercediendo, buscando, clamando a Dios por esas vidas. Lo cual hoy yo hablaba con mi esposa en casa que también tenemos que admitir que nadie está libre de esa condición. O sea que uno no puede hablar de alguien que está frío espiritualmente como si uno fuera mejor que esa persona. Cualquiera de nosotros puede caer en ese pozo. Entonces, ¿cómo mantenernos en el Señor? Un poquito vamos a ver un par de aspectos sobre eso. Yo te hablé del Everest como un punto de referencia. El enfriamiento espiritual es la condición más terrible y más patética en la que un cristiano puede encontrarse. La mayoría de nosotros alguna vez pasamos por algún enfriamiento espiritual. Podríamos preguntarnos, ¿existen grados de enfriamiento espiritual? No sé, dejémoslo a la imaginación de cada uno. Pero la persona que obviamente se encuentra fría, o otro vocablo, otra palabra que podemos emplear es apática, deja de percibir la voz de Dios en su corazón. Deja de identificar la voz de Dios. Y por lo tanto, la dirección que Dios le da a través de su voz. Y se separa, por lo general, de las personas que se identifican con la cristiandad. O aquellos principios y valores que en otro tiempo defendió. Está hablando de alguien que se enfría. Alguien que deja de tener esa pasión por el Señor y como un trabajo muy sutil, su propio corazón y Satanás, como mancomunados uno con el otro, comienzan a hacer esa labor en el corazón. Hay momentos en que nuestro corazón y nuestra forma de pensar se vuelven muy terrenales, demasiado para ser cristianos. Hay cosas que no deberíamos llegar a pensar. Hay sentimientos que no deberíamos llegar a tener, pero los dejamos habitar en nuestro ser. Eso habla sin duda de una naturaleza pecaminosa que quiere resurgir en nosotros. Y eso es enfriamiento espiritual. Una frase que se me ocurrió, te la comparto, tampoco es la gran cosa, es que un corazón frío y un corazón consagrado no son compatibles. Un corazón frío y un corazón consagrado no son compatibles. Yo no me puedo ilusionar que si tengo un corazón que es frío en ciertas áreas de mi vida, a la vez puedo tener un corazón apasionado o consagrado por Dios. No es compatible eso. O lo uno o lo otro. Entonces, si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que hay personas que están necesitando ayuda en esta realidad. Nosotros podemos clamar más a Dios. Algunos quizás. Poner más tiempo de posición de la oración para clamar por esas vidas. Enfriarse espiritualmente no significa necesariamente que te vayas a emborrachar todos los fines de semana, o que vayas de herejía en herejía, o que vivas alocado por ahí haciendo la vida loca. No, no significa eso. Significa que tu corazón no está bien delante de Dios. Eso significa que tu corazón no está bien delante de Dios.
Ya no encontrás en Dios lo que antes encontrabas. Ya no te identificás con las virtudes del Señor. Y tu corazón se fue apagando, apagando y apagando. Entonces, el resultado del enfriamiento es que el cristiano se vuelve desleal, se vuelve extremadamente crítico de otros creyentes, aún hasta de la misma palabra. A menudo, hermanos, a menudo se va a quejar de todas las cosas que hay a su alrededor, especialmente de la iglesia. Y al mismo tiempo se sentirá molesto por los esfuerzos de otros creyentes que avanzan, que como él o ella antes están en un lugar de, llamémosle, de privilegio ante una realidad espiritual en la cual ellos antes se encontraban. A los tales los van a criticar. Son cosas que identifican a alguien que se está enfriando y que se está muriendo espiritualmente. Y es ahí, hermanos, es ahí el gran peligro del enfriamiento espiritual. Que el frío que existe en la punta del Everest puede llegar a matar. Y así también el enfriamiento espiritual también puede llegar a matar. Puede llegar que un momento nuestro cuerpo espiritual ya no resista ese clima espiritual y que muramos. Por ende, es muy importante darnos cuenta de que el enfriamiento espiritual es peligroso para nuestras vidas. Nuestros corazones a veces llegan a ser el peor enemigo que tenemos. Sí, por eso la Biblia nos dice que no confiemos en nuestro corazón, que es engañoso. Puede sentir cosas muy bellas y también puede engañarnos. Entonces, tenemos que cuidarnos de ello. El enfriamiento no suele ser muy bonito. Cuando hay un enfriamiento espiritual, no es lindo esto. Es incómodo. Hay una mezcla de sensaciones, ¿no? Vuelvo a comparar con el Everest, porque algunos pueden sentirse en ese lugar como que han alcanzado algo, como un éxtasis, como algo que llevó a su interior a experimentar cosas fuertes, pero a la vez, imagínate, con el viento, la tempestad de un día fuerte, a través del frío, de la nieve golpeando sobre el cuerpo, de congelándose las extremidades del cuerpo, no es nada cómodo eso. Y así hay una incomodidad espiritual en aquel que se enfría espiritualmente. Está creyendo que vive algo que le va a hacer volver a sentir emociones fuertes, como subir a la cima a la cima de un monte, pero a la vez está experimentando tristeza, incomodidad. También se siente vacío, aunque está tratando de alcanzar un logro alto, se siente vacío, se siente solo o sola. Así es el enfriamiento espiritual. Llama poderosamente la atención que muchos buscan estar en las alturas, ¿no? Cuando comienza nuestra vida espiritual, asociamos eso a una verdad bíblica. Quiero estar en las alturas, quiero estar allí con el Señor en las partes más altas. Y eso, mientras se trata de lo espiritual, de hacer la voluntad de Dios, de llegar a cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, es hermoso, iglesia. Es precioso eso. Pero cuando eso se torna en algo personal, cuando se torna el estar en los lugares altos, en buscar una cima, en la cima del mundo, en el Everest, eso es peligroso. Muchas veces se busca ser recordados por otros. Se busca que se recuerden nuestros logros. Y alguno puede pensar, ¿no?, con respecto a esto. No, Dani, pero vamos a suponer que alguien de la iglesia fue al Everest. Vamos a suponer. Y yo le hablo a esa persona y me dice, no, Dani, pero no, para mí no tuvo ninguna importancia. Yo lo hice porque quise sentirme bien físicamente, nada más. Pero a mí me parece, decime vos, que cualquier persona que haya alcanzado eso, no va a faltar una foto gigante en su casa de él en la cima del Everest. No va a faltar. ¿Por qué? Porque su ego está gritando que quiere que otros vean lo que hizo. Por más que él interiormente quiera disfrazar esa realidad y decir, no, yo no busco reconocimiento. Ese es el engaño de nuestro corazón. Ese es el engaño de Satanás. No dejándolos ver que sí buscamos eso. Tener fama, que nos reconozcan dentro del ministerio, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra familia. No ser del montón. No queremos ser del montón, no queremos ser uno más. Queremos destacarnos. Pero
esto no se asocia al deseo que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Voy a hablar de la otra cara de la moneda un momento. Quiero hablar de las personas que representan a los que sí están fuertes, que están activos, están ardiendo en la pasión por Dios. Aquellos que son hombres y mujeres entregadas a Dios. Entre uno y el otro puede cambiar la realidad de un momento a otro. Nadie que esté en este último plano que mencioné puede jactarse de aquel que no lo está, ni reírse, ni burlarse, ni mucho menos. Porque tenemos que tener cuidado de no caer siempre a lo largo de nuestra vida. La gracia nos sostiene ahí. El amor de Dios, la misericordia de Dios nos sostiene en ese lugar de pasión. Y tenemos que clamar que por aquellos que han caído de esa situación, que vuelvan a estar también en esa realidad. Pero te sigo hablando de ellos. De almas sedientas que han determinado seguir a Dios. Y yo sé que los tales van a tener un verdadero encuentro con Dios. Lo van a buscar diariamente. Diariamente van a buscar que la gloria de Dios se manifieste sobre su vida. Porque el fuego está encendido. Porque no están fríos. Porque no están viviendo una muerte espiritual. Porque están bien vivos. El estímulo que buscan estas personas, nosotros, vos y yo, los cristianos, no son sensaciones humanas. No es como ese placer de alcanzar la cima de una montaña o de un monte. Es tan solo hacer la voluntad del Padre. Ese es nuestro más alto logro y placer. Hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Señor para tu vida? ¿Qué quiere el Señor para mi vida? Es lo que diariamente tenemos que buscar a través de su Escritura y a través de la relación personal con Él. Así vamos a encontrar, saber por qué Dios nos hizo nacer en esta tierra y qué es lo que Él quiere que hagamos y alcanzar ese logro en nuestra vida. Eso sí es lo que Dios quiere que logremos. La urgencia de Dios que se siente en el interior, eso nos va a impulsar a perseverar, a seguir adelante, a empujarnos siempre nosotros mismos, a veces a retarnos a nosotros mismos como ese loco que habla con un espejo y que se dice: dale, vos vas a hacer esto para el Señor, lo vas a lograr, vos vas a alcanzar este estado, vas a salir de esa situación negativa, dándose una ayuda a Él mismo. Vamos a combatir la carne, vamos a dar latigazos sobre nuestro propio cuerpo, como el apóstol Pablo lo expresa de otras formas semejantes. Vamos a hacer todo lo necesario y conveniente para alimentar nuestra relación con Dios. Esas personas, esos cristianos, van a hacer frente a los hechos. Aún a los hechos que son desagradables. Y lo van a enfrentar con valentía. Ahora, entre esto que te acabo de describir y la frialdad o el enfriamiento espiritual, hay un sutil desarrollo de sucesos que se convierten en un engaño para nuestra vida. Por eso me atrevo a mencionar los hilos con los cuales se ha tejido ese velo interior. Está entretejido por los delicados hilos del egoísmo, cruzado con los pecados del espíritu humano. Esto no es algo que nosotros hacemos. Presta atención a esto, por favor. Me lo digo a mí mismo. Esto no es algo que nosotros hacemos. Esto es algo que nosotros somos. No es algo que hacemos, es algo que somos. Si alguien cae en alejamiento de Dios, en enfriamiento espiritual, simplemente está siendo movido por su naturaleza humana. Eso te puede pasar a vos y a mí. Dios quiera que no te pase hasta el fin de tus días, lo mismo que yo deseo para mi vida. Y aún el resurgimiento y el cambio de actitud de aquellos que están en esa situación de apatía hacia Dios. Pero es nuestra naturaleza aflorando, diciendo: quiero seguir gobernando, no quiero que Jesús reine en mi vida, no quiero morir, quiero vivir, quiero estar bien viva, dice nuestra naturaleza humana. Y quiero mostrarte una lista de pecados solo para identificarlo. Suelo hacer esto, espero que no sea demasiado incómodo, que hablan sobre la frialdad espiritual. Una es la justificación propia. Cuando nos queremos justificar, cuando constantemente, por más que vienen personas a nuestro rescate, estamos así en la cima de ese lugar, nos está faltando el oxígeno, estamos muriendo de frío y el Señor manda rescatistas.
El Señor manda su Espíritu, ángeles, personas que hablan en su nombre y que traen en sus manos o en su corazón la palabra de Dios que nos transmiten como nuestros rescatistas. Y nosotros nos justificamos. Romanos 3, versículo 22. Dice que la justicia de Dios es por medio de la fe. Y la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 27, 4 versículos más adelante, dice algo muy interesante que es aplicable al contexto que está hablando de la ley mosaica, a diferencia de la ley en Cristo o la gracia. Pero quiero aplicarlo también a nuestra naturaleza, es aplicable. El versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice, por lo cual la ley, por la de las obras, pregunta. No, sino por la ley de la fe. Ahí dice que la ley de la fe, la relación con Cristo que tenemos en la gracia, todo lo que eso conlleva al Evangelio, deja de costado la jactancia. Y permitime, te lo dije, sacarlo de contexto para llevarlo a nuestra jactancia humana. Qué importante es que nosotros matemos nuestra jactancia humana. La autosuficiencia es otro punto. 2 Corintios 3. No que seamos competentes, dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. También la admiración de sí mismo. Juan 7, versículo 16. Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Los versículos siguientes relatan: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta es contundente, Jesús, al decir esto. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, está hablando de sí mismo, y no hay en él injusticia. Qué lindo lo que dice, ¿no? El versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. La admiración de sí mismo. Nosotros queremos estar en la cumbre para ser elogiados. Nuestra humanidad quiere eso, estar en la cumbre para sentir esa sensación de amor propio. 2 Timoteo 3:2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, una lista inmensa, solo vamos a tocar el primer versículo. Avaros y vanagloriosos. Sigue diciendo soberbios y cosas más, pero quiero tomar la frase amadores de sí mismo y el vocablo vanagloriosos. Qué triste, hermanos. Eso es lo que hay dentro nuestro. Lo que relata Romanos, lo que nos dice muchas veces el apóstol Pablo, es verdad. Nosotros luchamos con nuestra humanidad para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, venciendo esa humanidad y venciendo las intenciones de Satanás. Estas cosas están tan profundamente metidas en nuestra naturaleza que es muy difícil de verlas, hasta que la luz de Dios nos alumbra. Ahí sí podemos verlo, cuando esa obra milagrosa pasa en nuestras vidas. Por supuesto que hay que buscarle para eso. Es verdad que es inexplicable, no hay forma de explicar el comportamiento humano. Cuando alguien se pregunta ¿por qué alguien va al Everest? De hecho, estaba mirando una entrevista a alguien que había ido y él narraba, un argentino que había ido y contaba cómo fue salvado de la muerte. Apenas pasando los 5.300 metros de altura se descompuso y tuvo que ser llevado por un helicóptero, y en el viaje no tenía pulso, o sea, estuvo al borde de la muerte. Si no fuera por su acompañante que pudo asistirlo, en esa realidad hubiera muerto. ¿Y saben qué pasó un tiempo después? Volvió otra vez a ir. Una vez más volvió a ir. Y tampoco llegó a la cumbre. Y uno pregunta, ¿por qué esto? ¿No? De hecho, se lo preguntaron a él y le dijeron por qué. Y él dijo, por mi historia. Fue la respuesta de él. Quizás, es verdad, se puede asociar a nuestra historia antigua, ¿no? Quizás a veces nos movemos a ciertas cosas por nuestra historia de nuestra naturaleza humana, por nuestro viejo hombre. Pero hermanos, a nosotros no nos mueve nuestra historia. Si hubiera sido al revés y siempre hubiéramos hecho las cosas bien, tampoco nos mueve nuestra historia. Nos mueve la voluntad del Padre, el cumplirla, el hacer lo que Él quiera como Jesús lo hizo. Entonces, ese Everest representa
la cumbre del hombre, el ego, el exhibicionismo, la autoalabanza, cuando se quieren manifestar en muchas personas. Aún a veces en los líderes cristianos usan estos valores para llamar principios del Evangelio y jactarse de estas cosas. Pero querido hermano, iglesia en Jesús, esas cosas te pueden llevar a un enfriamiento espiritual, porque claro, nunca te vas a sentir bien con las formas de Dios cuando tu ser quiere gobernar y reinar en tu vida. Por eso el corazón se enfría, porque no siente pasión por algo que no es propio, es algo de Dios. Pero tu corazón y tu ser tienen que sentir pasión por lo que es de Dios y no lo tuyo propio, ni yo por lo mío. Hoy en día la exaltación del individuo es tan común, reemplazando la gloria de Jesús. Se ve por todos lados carteles que identifican a personas y no tanto a Cristo. Aún ministerios que se forjan de esa manera, pero tenemos que cuidarnos de estas cosas. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos pasaría esto y hay que tener mucho cuidado. El yoísmo, este barbarismo dicho así, el yo es el velo opaco que, como una cortina oscura, no nos deja ver el rostro de Dios. No nos deja ver el rostro de Dios. Mateo 24, versículo 11 y 12 nos dice algo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, ¿ves? Esto tiene relación. Muchas vidas se enfrían por una mala doctrina, porque falsos profetas no presentan el Evangelio tal y cual es, sino que presentan un altar al ego en las iglesias, en los distintos lugares. Y si bien yo no soy juez de ellos, no tengo calificación para hacerlo, y tampoco doy el nombre de nadie, estoy hablando de cosas que deberíamos tratar de estar lejos de esas realidades, tratar de vivir de otra forma, hacer caso a la palabra de Dios, saber que sí se levantarían y se levantaron falsos profetas, que se levantan armando un evangelio secundario, no el original. Y eso hace que nuestro corazón llegue a enfriarse porque no nos alimentamos con el alimento correcto. Así casi 2000 años fue dada esa profecía de labios de nuestro Señor, advirtiendo lo que iba a marcar el tiempo del fin, lo cual debe alentarnos a nosotros. Debemos estar atentos. Señales de ese enfriamiento espiritual. Una de ellas es la amistad con el mundo. El apóstol Juan, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, recomienda a la iglesia. Recordemos estas palabras, qué hermosas son para salir de una condición de enfriamiento espiritual. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué fuerte, ¿no? Qué directo. Pero qué necesario para nosotros entender eso. Que si amamos al mundo y las cosas del mundo son la fuente de nuestra atracción. Dice, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué importante guardar esta palabra. Sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que en otra ocasión hemos desglosado y llevado a otras enseñanzas, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Esa es la intención de Dios con vos y conmigo, con su iglesia mundial. ¿Qué define a alguien? ¿Al mejor en algo? ¿Aquel que tiene claras las cosas? ¿Aquel que es un capo haciendo las cosas? No. El que hace la voluntad de Dios. Eso define al que está en el centro de lo que Dios quiere. El que hace la voluntad de Dios. Eso nos saca de la frialdad espiritual. La pérdida de valores espirituales. Todas las cosas que amábamos en el espíritu y de pronto nos hemos alejado de ellas. Podría ponerte muchos casos, pero quiero avanzar. El cansancio en el servicio. Tenemos que tener claro que el enfriamiento espiritual en la iglesia es tan sutil que se instala de a poco en nosotros, poco a poco. Nunca nos podemos cansar de servir al Señor. Nunca, jamás. El Señor nos va a dar fuerza para ello. Esto que te acabo de decir lo puedes ver en Proverbios 24. También, hermanos, hay un proceso diabólico. Él también tiene su parte en esto, por el cual el enemigo logra llevarnos hacia un enfriamiento espiritual. Si nosotros
se lo permitimos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, cuenta el desarrollo de lo que Él hizo con los primeros habitantes de la tierra. Eso se repite en nuestras vidas. Y hoy Él nos puede decir a nosotros en un juego de comparaciones, con que estás siempre en la iglesia, ¿no? Como le dijo a la mujer, con que el Señor te dijo esto, ¿no? No comas de tal fruto. Él puede decirnos, con que estás siempre en la iglesia, ¿no? Sin embargo, no te sanás de la enfermedad que tenés. Y eso puede enfriar tu corazón. Con que el hermano de la iglesia te trató mal, ¿no? Eso puede enfriar tu corazón. Con que el pastor no te fue a visitar cuando vos estabas enfermo, fue a ver a fulano y a sultano, pero no te fue a ver a vos. El diablo pone su cuota, ¿no? Nosotros le escuchamos. Con sus sutiles insinuaciones nos hace creer que no vale la pena dedicarle tiempo a Dios. Que no sigamos esperando en Dios, sino que tomemos acciones por nuestros propios medios. Nos dice, Dios se está tardando demasiado en responderte. Quizás hasta ya no te oye. Todos esos dardos de fuego solo harán mella en tu corazón si la dejas que entren en tu vida. Quizás te diga, quizás en esa iglesia no está Dios. Nosotros tendríamos que decir, al igual que nuestro Señor Jesús, sal de delante de mí, Satanás. Upayo piso, mo satana. En arameo. Sacar nuestros ojos de Satanás para mirar a Jesús. Para mirar solo a Jesús. Siempre Satanás pone en la mente de todo cristiano estas frases o cosas parecidas. Ningún cristiano puede decir que estuvo libre de ello, porque ha pasado circunstancias que eso llegó a su vida como Satanás llegó a la vida del mismo Jesús. Pero eso no significa que vamos a caer. Por lo tanto, querido hermano, iglesia, si estás pasando por esas circunstancias, quiero decirte que tenés que ver el peligro del estado del enfriamiento espiritual. Tienes que tomar una noción de lo peligroso que eso es para tu vida, para tu coexistencia en el Espíritu, con el Espíritu Santo, y para tu eternidad, la continuidad de tu vida en Cristo. Tenés que tomar conciencia. Tenés que darte cuenta del valor que eso está teniendo en tu vida. La principal dificultad radica en que hemos dejado de amar al Señor. Cuando nos enfriamos, le dejamos de amar. Y ahí está el pecado. Todo lo que no proviene de amor es pecado. Así que tenemos que hacer algo, ¿no te parece? Tenemos que volver a encendernos en amor por Dios. Un cristiano frío es un cristiano desmotivado, un cristiano apagado, un cristiano estancado. Ya no se encuentra en él el ánimo que tenía antes. Y lo peor es que dejamos de darle a Dios lo que Él se merece de nuestras vidas. ¿Qué era eso cuando lo conocimos? Lo mejor de todo. Lo mejor de nuestras ganancias, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros sentimientos. Cuando alguien se enfría, ya eso no es así. Sino que le damos a Dios lo que nos sobra. El dinero que nos sobra, el tiempo que nos sobra, los recursos que nos sobran. Si llevamos esto, la frialdad del corazón de una persona, muchas personas, podemos hablar de una iglesia fría. Gracias a Dios puedo dar fe de la iglesia de la cual soy pastor, que no es así en este lugar. Sí puedo ver vidas que han sido afectadas por un enfriamiento espiritual, en algunos casos aislados. Pero la gran mayoría de ustedes, hermanos, están realmente fortalecidos en el Señor. Y qué honor compartir el Evangelio. Y qué bello es que el Señor esté haciendo esa obra en tu vida, varón, mujer. Pero cuando te decía la iglesia llega a ese punto, eso es muy peligroso, porque pierde del centro mirar a Jesús y darse cuenta que la venida de Cristo está cerca. Pierde ese enfoque. Un cristiano frío espiritualmente no tiene en mente el regreso de Cristo. Su mente está en otras cosas, está en los afanes de la vida, en los placeres y en la diversión, en divertirse. Enfriamiento espiritual. Muerto de frío se llama esta palabra, o tiene el título. Nuestras vidas siempre están a la vista de los demás, ¿no es cierto?
Pero curiosamente, nosotros somos los últimos que nos damos cuenta de nuestras fallas. Qué loco es eso, ¿no? ¿Qué haces cuando te das cuenta de tu frialdad espiritual? Lucas 17, versículo 5, relata algo. Dice que los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Quizás, hasta sin saber lo que estamos haciendo, podemos hacer esa clase de llamado a Dios. Señor, aumentanos la fe. Hemos perdido la fe, nos hemos enfriado. La palabra enfriamiento es definida en el diccionario como el descenso de la temperatura. ¿Y saben por qué permitirnos eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Si podemos encender las antorchas y encender el fuego en nuestro interior. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hay un enfriamiento espiritual en nuestras vidas, hay desgano por las disciplinas espirituales, lo que hace poco hablábamos. Dejamos de orar. Y hermanos, lo peor que nos puede pasar es dejar de orar, de hablar con nuestro Padre. Desinterés para leer la palabra. Claro, ¿cómo vamos a crecer y desarrollarnos si no leemos los sentimientos y los pensamientos de Dios volcados en sangre, escrito en sangre, en la palabra de Dios, con la sangre de Jesús? No meditar en ella, ni tener tiempo para devocionales, para relación con Él. Dejar de congregarnos sin que, aunque claro, ahora nos encontramos en una situación particular, podemos congregarnos de esta forma o de las formas que fueran necesarias. Estar junto al cuerpo de Cristo, trabajando, sirviendo a pesar de cualquier circunstancia adversa. Como siempre decía yo en los cultos aquí cuando estábamos todos, un día por semana no es nada venir a la iglesia, y 2 días tampoco. Nosotros somos iglesia todos los días de la semana. Tenemos que estar activos haciendo cosas para Él. El aumento de la queja, ya lo dije, y la disminución del agradecimiento, el endurecimiento del corazón. Aparecen las críticas por todos lados, las de nuestro corazón hacia todo. Y comenzamos a tolerar el pecado. Lo que antes era intolerante para nosotros, lo que no permitiríamos jamás en nuestra vida, ahora cuando estamos fríos espiritualmente, permitimos que pase. Empezamos a ser seducidos por cosas que jamás antes hubiéramos sido seducidos. Regresamos a prácticas dejadas, como las mentiras, la ira, el sexo ilícito. El retorno a muchas cosas, a todo lo que habíamos abandonado por amor a Cristo. Si habíamos dejado nuestra naturaleza humana y todas esas pasiones, fue solo por amor a Cristo, por amor a su obra redentora. Solo eso nos va a volver a poner en las filas de la voluntad de Dios, el amor hacia Él. También nos intimida la realidad y nos tienta a dejar de servir y también a dejar de dar. La respuesta para estas situaciones la podemos ver en la palabra de Dios en Apocalipsis 2, versículo 5. Dice allí: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, le dice a la iglesia de Éfeso, y hoy somos nosotros, esa iglesia, pongámonos en lugar de eso. Recuerda, dice el versículo, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es tiempo de rogarle a Dios. Es tiempo de clamar a Dios por aquellos que se han enfriado, por nuestras vidas, si insinúan querer enfriarse en algún momento de nuestros días. Pedirle a Dios que nos ayude a retomar nuestros sentimientos genuinos, primarios hacia Él, principales, que sean hoy en nuestras vidas, y ser obedientes a su voluntad. Hermanos, esta palabra se llama morir de frío. Cuando nos morimos de frío, en la expresión simbólica, representativa, tenemos mucho frío, para el argentino ponele, ¿qué hacemos? Buscamos calor, ¿no? Prendemos la estufa, nos ponemos 5 frazadas en la cama, nos acostamos, nos tapamos bien tapados y tratamos de vencer al frío. De esa misma manera, vos y yo tenemos que buscar entrar en clima espiritual ante Dios. Ya no es con cosas físicas, sino con intenciones del alma, con deseos de buscarle, de
clamar, de orar, de encendernos, de alimentarnos de todo aquello que provoque calor en nosotros y reemplace la frialdad y la apatía de nuestro corazón. Vamos a estar buscando, como el Salmo 91, estar debajo de las alas del Señor, protegidos, cubiertos, realmente cubiertos. Y la palabra nos manda a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Así que, ¿qué te parece si lo hacemos? Vamos a tener un tiempo de oración. Marcia va a estar orando y vamos a buscar la presencia de Dios a través de la oración. Hasta aquí la palabra de Dios que quería compartirte.